Saludos jóvenes amigos y bienvenidos. Como ya hemos mencionado en otras clases, es muy importante tener en cuenta para las enfermedades infecciosas si hay un insecto intermediario o un animal cuyas secreciones infectadas sean determinantes para la enfermedad humana. Desde luego, saber hasta dónde pueden llegar a hacernos daño las manifestaciones de dicha infección es básico para el entendimiento de nuestra materia y para tener en cuenta en el escenario clínico ya frente a un paciente. Es por eso que el día de hoy hablaremos de la leptospirosis, provocada por un microorganismo denominado Leptospira. Empiezo. El perfil básico de este bichito nos indica que es una bacteria. Es un microorganismo que llega al cuerpo, invade, inflama y destruye. Este no pierde tiempo, este llega a la destrucción, ya sea mediante sus componentes antigénicos morfológicos o también con la presencia y liberación de toxinas. Sea cual sea el caso, esto es detectado por el sistema de defensa. Comienza la batalla en plenos tejidos, en pleno cuerpo, se desarrolla inflamación, daño a los tejidos y las manifestaciones y síntomas que presenta cada una de las enfermedades, dependiendo de en qué territorio se presenta la guerra. Bien, perteneciente a la familia del Leptospiraceae. Hay muchos miembros en esta familia, pero los dos que con más frecuencia afectan al ser humano es la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. Ok, esta leptospira, causante de la leptospirosis, varía en cuanto a la sintomatología de persona a persona. En algunas personas puede pasar asintomática o generar síntomas prodrómicos leve y desaparecer, y en algunas otras crear síntomas fulminantes que acaban con la vida del paciente, especialmente en cuanto a la función hepática y renal. Claro que la leptospira es un microbio invasor, no vive con nosotros, no hay simbiosis ahí, nadie en nuestro sano estado tenemos que tener a la leptospira encima. Esta viene de fuera para acabar con nosotros. Principalmente la vamos a encontrar en tierra y en agua contaminadas principalmente con la orina de las especies que han sido infectadas por el leptospira. Hay que tener mucho cuidado con el agua de los arroyos, el agua de los estanques, el uso veterinario. Hay que tener mucho cuidado con el agua que se bebe, que tenga las medidas de higiene mínima básica para su consumo. La vía de transmisión, el contacto estrecho con los fluidos contaminados de la especie infectada, principalmente la orina, pero también la sangre, los tejidos, sobre todo los animales carroñeros que se alimentan de los otros animalitos que fueron infectados, los alimentos que fueron expuestos a agua contaminada. Mucho cuidado aquí con los productos enlatados, amigos. Más adelante vamos a ver que los productos enlatados pueden contener orina de algún animal infectado, orina seca, y al momento de abrir la lata del alimento y consumir su contenido, podemos también estar comiendo, estar consumiendo fluidos contaminados, precisamente que pueden llevar de esa manera la transmisión de leptospira. No importa a qué país nos vayamos del mundo, siempre podemos encontrarnos con esta enfermedad. Aquí viene lo importante. Esta enfermedad ataca desde luego al humano, pero también a los animales de granja y a los roedores, especialmente a los ratones y las ratas. Es por eso mi comentario comercial sobre los productos, los alimentos enlatados. Muchas veces en las bodegas hay ratones, tienen problemas de roedores, los cuales orinan sobre las latas. Es por eso que antes de abrir una lata de alimento hay que lavarla bien, porque esa orina seca de no ser lavada puede pasar a nuestro alimento junto con la leptospira en su interior y nosotros consumirlo directamente y enfermar. Cuidado con ese aspecto. Bien. El factor tiempo, jóvenes amigos, desde que llega la leptospira a tu cuerpo y empiezan las manifestaciones, ya sean leves o fulminantes, varía entre 4 a 14 días. Desde luego no hay un vector intermediario, solamente animales cuya orina principalmente está contaminada. Bien, ¿qué lugares de nuestro cuerpo afecta una vez llegando a él? La piel, los vasos sanguíneos, principalmente hígado y riñón, pero también pulmón, cerebro, vaso y las estructuras internas externas del globo ocular. Es un bichito demasiado móvil porque contiene flagelos
y prefiere los ambientes tropicales y calurosos. Una vez más, tener mucho cuidado con la ingesta de agua de arroyos, de estanques, de ríos, de lagunas. Agua potable, agua con las debidas medidas de higiene es la que debe reservarse para el consumo humano siempre, insisto e insistiré. En cuanto a la morfología y la biopatología, este bichito Leptospira tiene forma de espiroqueta. Es una célula alargada de forma ondulada que, al igual que otras bacterias, tiene las estructuras básicas morfológicas que las distinguen. Por ejemplo, la pared bacteriana de peptidoglucano. En su interior tenemos citoplasma, el material genético, los ribosomas y un aspecto morfológico que destaca de esta leptospira es que tiene flagelos periplasmáticos por dentro de su estructura que le permiten un movimiento más sencillo y rápido, como en el caso del Treponema pallidum, que también es una espiroqueta. Aprovechando el comercial de las espiroquetas, esta espiroqueta de leptospira al igual que el del Treponema pallidum de la sífilis, es muy difícil que capten la tinción de Gram. Tienen propiedades morfológicas para captar el color rojo de la tinción de Gram, o sea, calificaría como un Gram negativo, pero en realidad es muy difícil teñirlas con ese método. Necesitan tinción argéntica y verlo en un microscopio especializado de campo oscuro. Por eso, en la diapositiva pasada no mencioné el Gram. Pero bueno, para fines prácticos se comportan, se tiñen y se eliminan como Gram negativos. Bien, fin de comercial. Otro punto entonces muy importante es que miden alrededor de 20 micrómetros de largo y 0.1 micrómetros de diámetro. En su pared se encuentran lipoproteínas y adhesinas que la juegan de antígenos y de reconocimiento del sistema inmune para que empiece la batalla. Bien, entonces, una vez que la leptospira llega a tu cuerpo, ¿cómo va a llegar a mi cuerpo, profe? Bueno, puede llegar por varias vías, principalmente por lesiones de la piel, pero el éxito más grande de la leptospira para transmitirse al cuerpo es el contacto con las mucosas, ya sea la mucosa de la conjuntiva en el ojo, la mucosa nasal o la mucosa oral. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado cuando nades en los estanques, no bebas esa agua o trata de no hacerlo. ¿Por qué? De ahí haber leptospira porque esa agua tenga contaminación con la orina de alguna especie que haya sido infectada, ahí puede venir precisamente la fuente de infección. Cuidado. Entonces, una vez que llega la leptospira a esa zona mucosa, empieza la multiplicación. Acuérdate que las bacterias se multiplican solitas y así van destruyendo, invadiendo y con los flagelos moviéndose de tejido en tejido. Y una vez que han invadido suficiente profundidad de los tejidos, alcanza la microcirculación y empieza la bacteremia, empieza la repartición de esa leptospira a otros órganos y desde luego la persecución de la misma por el sistema inmunológico, la batalla, la inflamación y el daño a cuanto tejido se encuentre infectado con leptospira. Entonces, entre la batalla entre un bando y otro y entre las propiedades toxicológicas de la bacteria, ¿cuál es el tipo de daño que generaría a nuestro cuerpo? Principalmente inflamación de los pequeños vasos sanguíneos, vasculitis, necrosis directa de los tejidos por contacto con la bacteria y sus productos tóxicos y hemorragias. Claro, al inflamar los vasos sanguíneos y necrosarlos, vas a destruir, vas a crear un hoyo en la manguera y de ahí va a haber pequeñas fugas de sangre que pueden condicionar a una anemia o incluso a un choque hipovolémico hemorrágico. Bien, desde luego las defensas juegan un factor muy importante, pero también el reconocimiento de esta enfermedad y el tratamiento antibiótico antes de que se lleguen las manifestaciones fulminantes es vital para mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Truchas ahí. Bien, entonces, una vez que se ha instaurado el enemigo en nuestro cuerpo, empiezan las manifestaciones. Como mencionamos, en el 90% de los casos de leptospirosis, la gente presenta síntomas de prodromos leves, incluso solamente un síndrome gripal que dura un par de días y desaparece. Recuerda que los síntomas generales o prodromos son la carta de presentación de cualquier infección en nuestro cuerpo. Fiebre, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, náusea, falta de apetito,
incluso vómitos, hasta este punto indistinguible de cualquier otra enfermedad infecciosa. ¿Qué debemos hacer en este punto? Dar tratamiento sintomático. Tiene fiebre, dale un antipirético. Tiene dolor, dale un analgésico. Está cansado, que se acueste. Está deshidratado, que beba agua. Y así pasarán dos cosas: o los síntomas remiten y el paciente no tiene nada, o empeoran y nos dicen qué es lo que tiene. Síntomas más específicos. En el caso de la leptospira, síntomas que pueden ser fulminantes, conocidos como, en su conjunto, el síndrome de Weil. Como mencionamos, todo es cuestión de tiempo, el paciente mejora o empeora. Entonces, puede haber problemas directamente de la presencia de la leptospira en los órganos y de la batalla del sistema inmune en contra de ellas en órganos como el pulmón, generando tos, dificultad respiratoria, escupitajos con sangre, hipoxigenación de la sangre, sobreinfección por otros microbios y, como mencionamos, el daño vascular de sus pequeños vasos sanguíneos puede crear hemorragias alveolares difusas, los cuales entorpecerían aún más la función de oxigenación de los pulmones y llevaría a un deceso inminente de nuestro paciente. Claro que todas las arterias pueden ser víctimas del daño de la leptospira y su batalla contra el sistema inmunológico. Cualquier parte de las arterias de los vasos sanguíneos puede romperse, puede sufrir una necrosis y dejar liberación a hemorragia en la zona donde se encuentra el daño. Hemorragias de piel y mucosa, petequias, púrpuras, hematomas, epistaxis pueden aparecer, condicionando un choque hemorrágico, deshidratación, hipovolemia en el paciente que lo padece. Aguas ahí. Claro que será un paciente cuyas defensas están ocupadas y eso pone en vulnerabilidad a este paciente de sobreinfecciones, tanto bacterianas como víricas. Atentos ahí. Uno de los órganos que ya mencionábamos con los que la leptospira se ensaña es el hígado, creando necrosis de los tejidos, vasculitis, alteración en la función metabólica que puede llevar al paciente en pocos minutos a una elevación de las bilirrubinas, de los tóxicos como el amonio, sufriendo encefalopatía y deceso inminente por el daño hepático que se instaura tan rápido y tan intenso. Condiciones como la hipoglucemia, alteraciones en la coagulación también pueden ser responsables de un pronóstico funesto para nuestro paciente. El problema es que la leptospira no pierde tiempo, llega y fulmina, daña directamente, no da tiempo de defendernos. Por eso el diagnóstico y la sospecha tienen que ser muy agudos. El riñón, el otro órgano con el que la leptospira y sus productos toxigénicos se ensañan, es el riñón, dañando, necrosando los túbulos, dañando, inflamando las estructuras glomerulares y entorpeciendo la función de filtrado del riñón, llevando a la oliguria, a la anuria, al aumento de los tóxicos en la sangre, tóxicos que se supone que el riñón tenía que deshacerse de, al acúmulo de líquidos excesivos por la poca capacidad de regulación de estos por el riñón, hipotensión, hiponatremia, ahí me faltó una T, y la hiperazoemia de la disfunción renal fulminante asociada a la falla hepática, demasiados tóxicos pueden hacer que el paciente caiga en coma, incluso en deceso. La piel de estos pacientes puede presentar manchas, manchas rojizas, pápulas, que son consecuencia del sangrado en la microvasculatura, petequias, hematomas, que deben ser, desde luego, diferenciadas de las discrasias sanguíneas, incluso de otras infecciones como el Yersinia pestis. Muy bien, entonces, de poco en poco, las hemorragias que se van dando hacen que el líquido útil del cuerpo se pierda y venga desde la hipotensión hasta el choque hipovolémico. El cerebro también es uno de los, es uno de los órganos que puede recibir a la fuga de leptospirosis y a la pelea del sistema inmune en contra de situaciones como el cerebro en sí, situaciones de encefalitis o su envoltura, la meningitis, pueden mermar también el pronóstico de nuestro paciente, incluso si sobrevive a la infección, dejar secuelas a largo plazo. El corazón, rara vez afectado, pero también puede afectarse, generando una miocarditis, una inflamación tanto dentro como a medias, como afuera del corazón, teniendo entonces el riesgo de arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico.
Como la mucosa de los ojos, la mucosa de la conjuntiva es un sitio por excelencia de entrada de leptospira, puede haber manifestaciones desde conjuntivitis hasta afección de estructuras internas, corioretinitis, iritis, uveitis, que pueden llevar al paciente a la ceguera permanente. Pero a estas alturas la ceguera sería el menor de los problemas de un paciente con leptospirosis, ¿eh? Bien. El vaso también puede ser afectado, creando inflamación, engrandecimiento del vaso, una esplenomegalia, el cual va a empezar como consecuencia a destruir las tres líneas celulares: disminución de glóbulos rojos, disminución de defensas de glóbulos blancos y disminución de plaquetas. Entorpecerían desde luego todavía más la función del paciente y su pronóstico a corto plazo. Otro punto muy importante para variar, como si no fuera suficiente la fuga por la hemorragia y la necrosis de tejidos, es que también afecta al sistema digestivo. Y situaciones como diarrea mezclada con sangre, un síndrome disentérico, puede también mermar y acentuar más la hipovolemia y la anemia. En cuanto a este paciente, el problema de la deshidratación y la pérdida hemática es una de las principales situaciones que lo llevan al deceso. Entonces, todos estos en conjunto y descubriendo la leptospira como principal orquestante de este daño se conoce como el síndrome de Weil. Datos que nos pueden ayudar a sospechar en cuanto al laboratorio se refiere son todos estos. Obviamente tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica y utilizar los cultivos y las tinciones y la visualización en campo oscuro para encontrar el leptospira. Bien, entonces, diagnóstico. Como siempre, el diagnóstico clínico, el interrogatorio, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que percutimos en el paciente, nuestra historia clínica que nos debe de llevar a la alta sospecha, sobre todo si el paciente ha tenido contacto con agua contaminada con orina o ha tenido contacto con alimentos contaminados con orina de una especie infectada. Tanto los animalitos de granja como los humanos pueden ser afectados. Insisto, la biopsia de los tejidos, si es que se cuenta con el probable animal que generó la transmisión, o la biopsia en el tejido humano que esté infectado, puede ayudar a la visualización en microscopio de campo oscuro del leptospira. Las pruebas moleculares en cuanto a búsqueda de secuencias genéticas del leptospira, el PCR, también pueden ser utilizadas. Los medios de cultivo tardan. Los medios de cultivo tradicionales para hacer crecer espiroqueta pueden tardar de 1 a 2 semanas en dar el resultado. Mientras tanto, si el paciente tiene síntomas fulminantes de la enfermedad, no le va a ser de mucho provecho esperar 2 semanas, ¿eh? Muy importante también, estudios de secuencias genéticas como el ELISA también pueden ser de mucha utilidad para el diagnóstico de leptospira. Pero, lo que más tenemos que tener en cuenta es la alta sospecha para empezar tratamiento y, claro, manejo de sostén para que nuestro paciente no se muera. Eso sería lo más cortés y lo más correcto. Claro que la determinación de anticuerpos es muy importante, tanto para las personas que sobreviven como las personas que tienen la infección en pleno. Otro punto muy importante, como siempre, son los diagnósticos diferenciales. Recuerda que no todas las manzanas van a ser verdes. Los síntomas de la leptospira, síndrome de Weil, pueden remedar a todos estos. Tienes que descartarlos y lo tienes que hacer rápido porque todas estas complicaciones pueden venir y llevarse al paciente antes de que podamos actuar. Ojo en ese aspecto. Una vez diagnosticada entonces la leptospirosis, como dijimos, la leptospira, interrogans, semiflexa, son susceptibles a ser destruidos por antibiótico. Todos estos pueden eliminar a la leptospira. Desde luego, el paciente, ya sea mediante manejo ambulatorio u hospitalario, se le tiene que ofrecer manejo de sostén de las complicaciones, de la deshidratación, de la anemia, todo mantenerlo al paciente lo más estable en lo que sus defensas y los medicamentos antibióticos a disponibilidad hacen lo suyo. Hay que actuar pronto, insisto. ¿Por qué? Porque las manifestaciones pueden ser fulminantes. Bien, sencillo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por tu gentil atención. Cualquier duda, comentario, reclamo, mándame un inbox a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Sin más por el momento, buen día y síganse divirtiendo.